aceptar y amar lo que, si no amamos el momento presente, lo que vivimos, nos estamos perdiendo de la vida, porque lo único que existe es el aquí y el ahora. Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos. Aprender a recibir y aprender a dar, y hacerlo como una cuestión natural. El desafío de hoy es estar conectados con nuestro guía interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar, ser felices, el fluir. agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer. ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira. Educarnos para hacer, para vivir esta realidad milagrosa. Nada interesa más que lo que está en nuestro interior. Ello es lo que nos impulsa a aprender. Es el amor, la alegría, el disfrutar la aventura de la vida. ¡Ay! Que es el aprendizaje sabio de vivir como hermanos en pleno desarrollo de mis potencialidades particulares. Vivamos para educarnos, vivamos para amar. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos. Mi nombre, Roberto Carlos Simihum. Hoy, nuestro programa 97, tema Educarnos 9, tendremos un fragmento de audio del vídeo de YouTube, La universalidad del método Montessori, el legado de una mujer, Ted a Village Woman. También la entrevista a Rafael Román Romero, cofundador del Colegio Granada International Montessori School y terapeuta educativo. También la sección Fem Genial, un encuentro con la mujer de todos los tiempos, hoy María Montessori. Además, la sección Biblioteca Revoluciona, con el libro Otra educación ya es posible, de Almudena García. Y la entrevista a otra Almudena, la autora del libro Si vas a llorar, que sea de la risa, Almudena Ocaña Arias. Y por último, Cuentos para ti, con Tener o Ser. Comienza la aventura de ser lo que somos. Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo. Un momento que jamás volverá. ¿Y qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Pues les enseñamos que 2 y 2 son 4, que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos además lo que son? A cada uno de ellos deberíamos decirle, ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla, eres único. Nunca antes ha habido ningún otro niño como tú, con tus piernas, con tus brazos, con la habilidad de tus dedos, con tu manera de moverte. Quizá llegues a ser un Shakespeare, un Miguel Ángel, un Beethoven.
Tienes todas las capacidades. Sí, eres una maravilla. La educación debería de ayudar a la creación de una sociedad pacífica y en armonía, una sociedad sin guerras. ¿No creéis que sería algo lógico que deberíamos tener? Pero desgraciadamente hoy en día pues pasan muchas cosas por el mundo que no es así, ¿no? Hay muchas cosas como guerras, como terrorismo, como divisiones de opiniones, intolerancia. Y yo creo que hoy en día es cuando más se necesita este tipo de educación. Que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra, ¿verdad? Así que si educáramos un poco más para la tolerancia, para ayudarnos unos a otros y para cuidar nuestro mundo, la naturaleza y cuidarnos unos a otros, este mundo sería un poquito mejor. Rafael Román Romero ha sido profesor en secundaria durante 7 años, después se formó como guía Montessori para la etapa de primaria. Es cofundador del colegio Granada International Montessori School, antes Galápagos, situado en Gójar, Granada. En los últimos tiempos, está centrado en ofrecer herramientas prácticas y para brindar apoyo a familias y docentes para lograr estimular al máximo la motivación por aprender en los niños. En este sentido, ha creado un método didáctico basado en retos con resultados muy alentadores, al tiempo que ofrece servicios de terapia educativa. Le apasiona la educación y le encanta contribuir para que los niños puedan encontrarse con todo el potencial que traen de serie y disfruten de esa etapa tan maravillosa, irrepetible y trascendente que es la infancia. Hola, me llamo Rafael, tengo un plan, cambiar la educación. ¿Te apuntas? Yo no fui un fracasado escolar, no existen los fracasados escolares, los niños y los adolescentes nunca fracasan, existen las escuelas fracasadas, los maestros fracasados y los sistemas educativos fracasados, pero nunca los niños. Mucho antes de que yo naciera y de que nacieran la mayoría de los colegios actuales, María Montessori dijo lo siguiente en su libro De la infancia a la adolescencia: cada niño tiene su propio programa educativo. Si se respetara este principio, la educación sería muy diferente. Bueno, estamos con Rafael Román Romero, pues él es fundador de la Escuela Montessori de Granada, GIM, que es la Granada International Montessori School. Y hoy pues vamos a hablar con él, que nos contará un poco de este centro, dónde se ubica y que en la actualidad qué labor se está realizando, cómo se lleva a cabo esta educación de Montessori que conocemos un poco, pero no tanto en profundidad, creo, muchas de las personas que a día de hoy pues están cercanas a la educación. Bueno, Rafa, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo para el programa del Enlazador de Mundos. Pues nada, encantado. Gracias a ti, Roberto, por darme esta oportunidad para explicar en qué consiste esto de Montessori y lo que hacemos en el colegio, ¿no? Es un placer. Igual para mí, muy interesante poder conocer. Estamos aquí actualmente en la escuela que está en La Zubia, ¿no? Sí, bueno, es en Gójar, ¿no? Está en Gójar, pero pegado a La Zubia. Sí, es una urbanización, Los Cerezos, que está colindando con La Zubia y con Ogíjares. Pues Rafa, cuéntanos un poquito la historia del centro hasta llegar aquí, porque ha tenido sus procesos, sus cambios, distintas ubicaciones, ¿verdad? Pues cuéntanos un poco sobre la historia hasta llegar aquí, y también que nos interesa, por lo menos especialmente a mí, cómo se está llevando a cabo aquí qué niños vienen y cómo se está desarrollando la educación Montessori aquí. Muy bien, pues te cuento en breves palabras. Bueno, en breves, a ver, voy a tratar de no extenderme demasiado. Nosotros en realidad empezamos en una ludoteca que hay por el centro de Granada, que se llamaba Uno Más.
Allí vimos la oportunidad en el 2015, en enero, que fue cuando empezamos. Porque bueno, no utilizaban el espacio por la mañana y nos pareció que el sitio era amplio, luminoso, que tenía unas condiciones apropiadas por lo menos para empezar a funcionar. Y empezamos con poquitos niños, con mi hija, que era, digamos, como el impulso, ¿no?, para crear esto, y que tenía 3 años, 3 niños de 3 años, así empezó. El sitio se llamaba, la ludoteca se llama Uno Más, el proyecto la llamamos El Pueblo porque tenía como unas casitas de madera, en fin, tenía algo que nos recordaba un poco a ese concepto. Y ahí estuvimos 6 meses y después ya vimos que hacía falta un sitio más grande, con espacio exterior, que no tuviera el requisito de tener que meter y sacar los muebles todos los días de un almacén, etcétera. O sea, compartir un espacio con otra actividad no es tan fácil. Entonces buscamos otro lugar y encontramos el sitio en el que estamos actualmente. Entonces cambió de nombre y ya pasó a llamarse Centro Montessori Galápagos. En aquel momento todavía no teníamos primaria, era todo infantil, con lo cual pues mantuvimos esa declaración responsable de ludoteca, que es lo que pedían en el ayuntamiento para darnos la actividad, y pues empezamos con 22 niños en el sitio actual, ¿no? Y eso fue en septiembre de 2015. Ya desde ahí pues todo un proceso de crecimiento, de cambios, de mejoras, hasta llegar al día de hoy, en el que de nuevo ha habido un cambio de nombre en el colegio. Ahora se llama Granada International Montessori School. En el 2017 conseguimos la autorización de la Junta para trabajar como colegio y funcionar con primaria legalmente, y ahí se inició el proceso de acreditación, que hemos estado como unos 3 años trabajando en esto, y este año ha sido mucho más intenso hasta conseguir el certificado, ¿no? Ahora con el certificado, el certificado todavía no nos lo han enviado, pero sí nos han dado el resultado, que estamos acreditados. A partir de septiembre pues ya el certificado se entrega en la Junta y se amplía ya la autorización indefinidamente, ¿no? Entonces ahora tenemos como ya el colegio muy establecido, muy sólido, con todos los protocolos, con todo lo que los criterios de calidad que exige este estándar internacional, y con esa perspectiva a largo plazo, ¿no? Esa ha sido más o menos la historia del cole. Ha pasado gente, han entrado familias, han salido. Ahora ya hay pues como un compromiso potente de las familias, del equipo, de todo el mundo, ¿no? Y se respira mucha armonía en el cole y funciona muy bien, ¿no? O sea, ahora mismo ya la cosa se ha consolidado mucho. Porque eso también es uno de las que caracteriza este tipo de educación, como puede hacer Montessori, que a diferencia de los coles, donde quizá el trato más personal se diluye, hay más cantidad de personas, de niños, ¿no? Pero aquí es como más familiar, ¿verdad? También. Sí, es como una familia de familias. Eso es. Claro, pues, por ejemplo, el lunes estuvimos un grupito de familias en la playa, en Salobreña, con los niños, ¿no? Como si fuéramos... sin embargo, es una comunidad dispersa, porque no es que vivan todos aquí alrededor del cole, ¿no? Hay gente que viene de distintos puntos del área metropolitana. Es una comunidad cosmopolita y a veces te ves hablando en inglés con la gente o en español, y los niños también entre ellos a veces hablan en inglés o en español, porque son de distintos sitios. Claro, y qué riqueza eso, ¿no? Claro, sí. Multicultural. Sí, eso es. Y sin embargo hay ese vínculo que lo dan los propios niños en sus relaciones, hacen que los padres se conozcan también y se junten para que los niños queden, y al final pues así es como se va tejiendo toda esa comunidad, ¿no? Y eso, por lo que comentaba, ahora mismo funciona muy bien todo, porque ya te digo que Montón Cole es un proceso complejo, ¿no? Entonces hay gente que se queda por el camino, gente que quiere que vaya hacia un lugar el cole, o que vayan hacia otro, o que pasan por aquí pues buscando unos intereses que no son los del propio colegio, o vete tú a saber, ¿no? O sea, hay es como una cosa variopinta, ¿no? Porque al principio todavía no tienen una entidad fuerte, ¿no? Entonces, perdona Rafa, imagino que también los padres que llegan aquí poco a poco se van informando, que habrá padres que llegan con una información más detallada, más conocimiento de cómo es la educación Montessori, y otros que no, otros que tienen que acercarse, informarse, ¿no? Y un poco curiosidad, que habrá de todo. Claro, hay de todo. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos un criterio de admisión, ¿no?
Entonces es importante para nosotros que las familias que meten aquí a sus hijos sepan dónde lo están metiendo y estén de acuerdo con la filosofía, con el método de trabajo, con las normas internas y bueno, y que conozcan el sitio, los materiales que hay, etcétera, ¿no? Es decir, que tengan un conocimiento lo más claro posible de dónde meten a su hijo para que sea con un compromiso, no empiecen a quejarse por cosas que por desconocimiento. Claro. Entonces, pero muchas familias sí que vienen buscando esto, ¿no? Entonces hay que dar poco. Y cualquier padre o familia pueden venir aquí, ver las instalaciones y conocer, ¿no? Sí. Bueno, en la medida que las restricciones estén o no estén o lo permitan, estamos siempre abiertos a recibir visitas. Pero como este año, por el tema del coronavirus, está siendo complicado, pues hemos hecho como un tour virtual que se puede entrar en la página web y puedes ver el cole por dentro y moverte por dentro, ¿no? Y ver qué interesante. Espacios. Daremos al final de esta entrevista, pues daremos la dirección web y demás redes sociales. Claro. Pues coméntanos, Rafa, al respecto de esta educación, de cómo se realiza la labor educativa aquí en Montessori, concretamente, con los niños. A ver, pues, bueno, de la educación Montessori, lo que la gente oye o lo que más se ve es algo así como que hay cierta libertad, que los niños... No, hay gente que piensa que los niños hacen lo que quieren. Eso es erróneo, no es así exactamente. También hay pues como un concepto de que se trabaja con unos materiales, ¿no?, de madera y tal, ¿no?, que diseñó María Montessori. Y es cierto, pero lo que realmente la clave del asunto está en el ambiente, ¿no? El ambiente tiene muchas partes. Sí están los materiales dentro del ambiente, está la libre elección de los niños, pero también hay un marco, hay unas normas en las que los niños encuentran su libertad, ¿no? Hay unas normas que básicamente consisten en respetar un valor fundamental, que es el respeto, ¿no? El respeto y la confianza son los dos valores fundamentales. Entonces hay pocas normas muy claras para los niños y están relacionadas con que no se puede hacer algo que sea una falta de respeto para otro niño, algo que dañe a otro niño o dañe el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar voces en la clase provoca un daño, rompe la concentración de niños que están a lo mejor haciendo una actividad, o sea, una cosa molesta. Entonces le indicamos que eso dentro del aula no, en el patio se puede, ¿no? O sea, hay como sitios, ¿no? Sí. Si necesitas dar voces, vamos a salir fuera y dar voces, y puedes dar voces, ¿no? Es decir, se trata de, y si no lo necesitas, pues entonces te pido, ¿no?, que respetes a tus compañeros. Siempre se trabaja eso, como desde una forma de comunicación que los niños puedan entender, que a los niños no les resulte agresiva o muy represiva, ¿no? O sea, o haces esto, te castigo, ¿no? Tal, ¿no? Aquí no hay castigo ni tampoco hay premios, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente se trata de crear un ambiente en armonía, ¿no? Y eso pues tiene, ya te digo, un componente psicológico fuerte porque la forma de estar del adulto ya crea un modelo para ellos, ¿no? Cómo se mueve, con movimientos cuidados, lentos, que se vea claramente el movimiento. Para los niños más pequeños, la forma en que presentas un material es la explicación que estás dando. No hay que hablar muy poquito a la hora de presentar un material, salvo que requiera el lenguaje, ¿no? Entonces, pero si no requiere, son poquitas palabras y los niños observan el movimiento. Entonces tienes que hacer una pausa, ¿no? O sea, hace un movimiento, hace una pausa, y eso es como poner un punto, ¿no? Después hace otro movimiento, otra pausa, y entonces los niños ven una secuencia, ¿no? Y el retener en la memoria esa secuencia de pasos, pues claro, ayuda mucho al desarrollo de la mente matemática, porque después realmente la matemática, una parte de esa manera de trabajar la matemática es secuenciar los pasos, ¿no? Por otro lado, la forma de aprender siempre tiene presente el movimiento de la mano para facilitar el inicio de la lectoescritura. El poner el tomate en el pan de izquierda a derecha, mejor que de derecha a izquierda, ¿no? Y de arriba a abajo, ¿no? Y los materiales están por niveles de dificultad en la estantería, por los más sencillos arriba a la izquierda, los más complicados abajo a la derecha, de tal manera que los niños van como por pasos, ¿no? Y siempre hay ese esquema, arriba a derecha, o sea, de izquierda a derecha, arriba a abajo. En otros países donde la lengua es distinta se hace de otra forma, pero hay siempre
con cada presentación hay un objetivo indirecto, ¿no? Y Rafa, corrígeme si me equivoco, tanto infantil como primaria, contrastando un poco quizás con la escuela tradicional y tal, donde hay como quizás una exceso quizás de la palabra, ¿no? De ir a través de la palabra, aunque quizás en los infantil o parvulario quizás trabajen más con materiales, pero creo que Montessori sobre todo es el material, como tú dices, los gestos, y más que incluso, como venías diciendo, en la palabra, ¿no? Porque quizás hay demasiada intelectualización en los colegios, como mucho sobrecarga la palabra, intentar aprender a través de la palabra, y no tanto a través de lo tangible, de los objetos y demás, ¿no? Claro, es que en cada etapa requiere lo que requiere, ¿no? O sea, son lo que María Montessori llamaba los periodos sensibles en los niños. Hay un momento en la vida en el que los niños aprenden a través del tacto, o aprenden chupando, lo chupan todo, se meten todo en la boca, después el tacto, la parte sensorial es fundamental, y de hecho hay un área sensorial, pero todo está impregnado de ese tema sensorial, ¿no? Y del movimiento, ¿no? El movimiento es una necesidad, o sea, la libertad mental que te da el libre movimiento es enorme. Y por el contrario, le genera muchas tensiones internas, no puedes moverte libremente, ¿no? Entonces, digamos que las restricciones al movimiento son las que están relacionadas con el respeto al otro, ¿no? Es que perdona, porque a mí este asunto de la escuela tradicional, cuando solo por el hecho de tener a un niño sentado, ya el niño, aunque tú no se lo hayas dicho, pero indirectamente es como me tienen aquí sentado y casi inmovilizado, que no me puedo mover, ¿no? ¿Por qué me castigan así? Claro. Si yo no es que en principio parece un castigo solo por estar sentado ahí, ¿no? Entre cuatro paredes. Sí, eso es la necesidad de controlar del adulto. Cuando el adulto piensa que el movimiento de los niños tiene que estar controlado por él, pues existe ese problema. Si el adulto cambia de chip y considera a los niños como elementos de la naturaleza, no tiene que controlarlos. Lo que sí tiene que asegurarse de que ahí dentro no hay agresiones, no hay falta de respeto, no hay destrozos, entonces que hay un ambiente pues eso, armonizado, ¿no? Lo que en Montessori se le llama normalizado en realidad, ¿no? Entonces, porque María Montessori considera que eso debería ser lo normal, y entonces eso es un ambiente normalizado, y lo que considera que no es lo normal le llama desviaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la posesión, pues la posesión tiene una parte que es normal y otra parte que no. Entonces cuando la posesión consiste en guardarte cosas, ¿no? O en esconder cosas, o en coleccionar o algo así, María Montessori considera que eso son desviaciones, y eso ocurre cuando estás en un ambiente en el que no confías, ¿no? Entonces lo guardas, lo escondes porque crees que no te lo van a dejar, porque crees que no vas a poder utilizarlo, pero si el lugar te inspira confianza, no necesitas hacer eso, ¿no? Qué importante la confianza y el respeto. Claro, son las valores fundamentales. Entonces, crear ese ambiente es lo complicado. El trabajo difícil del maestro o la maestra Montessori es crear un ambiente en el que se dé eso. Y para eso necesita el apoyo de un asistente. Entonces, en la educación Montessori, el grupo de niños puede haber 40 niños, ¿no? Pero lo importante ahí es que tiene que haber una persona preparada para gestionar y mantener el ambiente psíquico en condiciones. Y de tal manera que la persona que hace presentaciones de materiales, ¿no? O sea, quien avanza curricularmente, quien avanza con el desarrollo de las distintas habilidades de los niños es, digamos, el maestro principal, ¿no? El que se considera guía Montessori, se le llama guía, ¿vale? Entonces, esa persona está trabajando individualmente con cada niño en infantil, ¿no? En primaria trabaja con grupos, ¿no? Pero en cualquier caso, en ambos espacios debe haber estas dos figuras, porque eso es lo que garantiza que el ambiente esté tranquilo, que la guía pueda hacer un trabajo individual con cada niño sin estar pendiente de todo lo demás. Sin que interfiera esa labor que... Claro, y que los niños puedan trabajar concentrados, porque al final el objetivo es la concentración. Un niño que es capaz de estar concentrado en un periodo largo está desarrollando pues muchas cosas, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, está su cerebro trabajando a tope en generar nuevas habilidades, en conectar conceptos, ¿no? O incluso hasta niños que puedan estar hablando entre ellos. Aquí no se les impide a los niños que hablen entre ellos. Claro. Esa comunicación social es necesario que se entrene toda la vida. No puedes tener a los niños callados. Porque yo una de las cosas que veo, conociendo el espacio, conociendo un poco más de la educación Montessori, es que algo que falta mucho en las escuelas tradicionales es que de alguna forma el niño se genera en sí mismo un interés que le parece atractivo, ¿no? Una curiosidad, ya sea por cómo se presentan los materiales, ya sea
por cómo está la estructura del espacio, etcétera, pero que se genera en él una cierta de interés propio, ¿no? Personal, un poquito por conocer, por atractivo, que a la hora de abordar una tarea, ¿no? Porque en el colegio... Claro, es que la diferencia está en que en la obligación de tener que hacer una actividad es lo que se carga el interés, ¿no? O sea, la curiosidad es algo que nace de dentro. Y la obligación se carga la curiosidad. Entonces, si no hay curiosidad, difícilmente va a haber ese interés o esa pasión por aprender. No se puede aprender. Claro, entonces el tema está en que luego, por otro lado, se aprende de maneras diferentes, ¿no? A través del tacto, del movimiento, de trabajar con otros socialmente. Se aprende socialmente, no uno solo siempre, ¿no? Entonces es importante, los niños en primaria siempre están juntos en grupos y hacen los trabajos juntos, pero es una manera inspiradora de trabajar, ¿no? En los centros de trabajo muchas veces se trabaja en grupos, ¿no? En equipos, y se comparte y se comenta y eso enriquece el aprendizaje. Sí. Entonces no tiene sentido que los niños se vean obligados a estudiar solos, a hacer deberes solos, a hacer... Y por finalizar, por ir finalizando, Rafa, comentan un poquito tanto los peques, no sé si da tiempo, que entran y cómo salen, para que nos escuche pueda tener una idea de si varía mucho, porque pueden tener algunos padres una idea de, que pueden ser niños tan diferentes que a lo mejor puedan no encajar en la sociedad, ¿me entiendes? Respecto a eso, de cuando un niño o niña acaba la educación Montessori y continúa, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pues a ver, claro, en el colegio no pasan las 24 horas, no es que vivan en el colegio, sino que están continuamente en relación con el mundo, ¿no? Con todo, con los vecinos, con actividades extraescolares, con la familia, con la tele, están en relación con todo, están al día, no son bichos raros. Y en todo caso, lo que sí han entrenado en este colegio son la capacidad de comunicación social, la autoestima, desarrollan una identidad fuerte, saben quiénes son, saben qué les gusta y qué no, porque han pasado años eligiendo por ellos mismos. Saben aprender por su cuenta y disfrutar del aprendizaje, porque tienen aquí, en lugar de libros de texto, lo que hay es libros de consulta y pueden consultar lo que quieran y profundizar en sus conocimientos tanto como quieran, nadie se lo impide, ¿no? No hay un programa que tienes que seguir todo a la vez, ¿no? Sino que te gusta esto, pues tira por ahí. Sí. Y poco a poco yo te iré presentando cosas de matemáticas, de lengua, de no sé qué, que están en relación con lo que te gusta, ¿no? Entonces, al final una persona, me decía la directora de la Escuela de Biodanza, bueno, ahora son Viviana y Marcelo, son los dos directores. Pues Viviana, me acuerdo de una clase de biodanza, decía, soy lo que me gusta, lo que no me gusta no va conmigo, no está dentro de mi identidad, soy lo que me gusta, ¿no? Y no es necesario soportarlo, ¿no? Claro, si lo tienes que soportar, ¿por qué le vamos a hacer? Pero no... Entonces, pero si tú encuentras lo que te gusta, encuentras quién eres, ¿eh? Claro. Entonces, aquí es fácil, se les permite a los niños encontrar lo que les gusta, porque eligen, porque hay una variedad amplia de posibilidades de aprendizaje, hay mucho material, ¿no? Hay muchas cosas que pueden curiosear, que pueden ver, que pueden tocar. Entonces, salen, la preparación que tienen realmente es mayor. Puede ser que en algún área no hayan dado lo que dan niños de otros colegios, pero lo aprenden enseguida en cuanto ven la necesidad, porque han aprendido a aprender, ¿no? Es que hay más valioso, ¿no?, en la educación. Sí, y en otras cosas van a salir mucho más preparados, ¿entiendes? O sea, al final salen con una preparación equivalente, ¿no?, a la de un colegio convencional, pero con una diferencia muy grande, y es con una base sólida. La educación convencional empieza de cero todos los años. O sea, yo en primero de la ESO y en cuarto de la ESO, cuando era profesor, di lo mismo en matemáticas, operaciones con fracciones, en los dos grupos, y sabían lo mismo los de primero y los de cuarto. Y los de cuarto lo ven todos los años y se lo olvida, lo ven. Y ahora le pregunta a cualquier adulto, le pides que haga unas operaciones con fracciones y tampoco las sabe hacer. Entonces, al final resulta que bueno, una gran parte de lo que se supone que saben los de que van al colegio tradicional, realmente lo que ha ocurrido es que lo han memorizado, lo han memorizado, lo han escupido en el examen y después lo han olvidado. Aquí se supone que han practicado con sus manos, con otros compañeros, que lo han entendido, que
que le han visto un sentido, entonces se queda mucho más, ¿no? Es curioso como hay temor porque el adulto, uy, que tenga que saber lo que se enseña en estas etapas, y luego el adulto no lo sabe tampoco, entonces, es decir, que es algo que, Claro. que no lo sabe ni el adulto y lo que tal. Pero lo que quería comentarte es qué importante, que eso es algo que carece en las escuelas, ¿no? Y tú acabas de mencionar, y parece que en Montessori se le da mucha importancia a que la persona, al niño, se conozca a sí mismo, porque es que es importantísimo que después de su etapa de desarrollo educativo tengas unas inclinaciones personales genuinas hacia qué se quiere dedicar, porque es cierto, como tú dices, que vale, hay algunas cosas que sí las conoces, pero a lo mejor no lo has abordado tan en profundidad porque no has tenido esa tendencia a hacerlo, y no hay por qué ser un experto en todas las áreas ni tener desarrollado un super currículum en todas las áreas, sino que sepas tus conocimientos básicos o óptimos, pero y luego que tú tengas un conocimiento, una base buena de lo que te gusta, lo que te interesa, ¿no? Ese enriquecimiento personal, al fin y al cabo, ¿no? Al conocerse a la persona, Claro, al niño. Claro, pero es que tú, el conocimiento de ti mismo te lo da el ambiente. O sea, tú no te conoces si vives solo, no sabes, no tienes respuesta del ambiente, no sabes cómo reaccionan los demás cuando haces algo, cuando dices algo. Estás viendo cómo reaccionan los demás, cómo tú te vas conociendo y cómo vas modulándote a ti mismo, y además, sobre todo si tienes modelos de referencia. Entonces, claro, el papel de un guía Montessori es ser un modelo de referencia, es ser un modelo que funciona, que sirve socialmente, que hace, ¿sabes?, a quien vale la pena imitar, ¿no? Para ser alguien pues válido, valioso y que se gusta a sí mismo, ¿no? Entonces es un trabajo personal que tiene que hacer la persona que trabaja en un colegio Montessori, tiene que hacer un trabajo potente, ¿no? de superar problemas, de superar tensiones, de superar miedos, de superar cosas para vivir en calma, para vivir en paz y transmitir eso, ¿no? Más cerca de lo humano. Claro, sí, limpiarse de cosas que le han pasado en su vida. O sea, una vez que entras aquí, tienes que estar bien contigo, con todo. Tienes que saber cómo gestionar las situaciones, ¿no? Y los problemas para no aumentarlos, ¿no? Tienes que aprender a no bloquear los procesos de aprendizaje de los niños, que eso es lo más complicado. O sea, al final el objetivo es no interrumpir un potencial que viene innato, ¿no?, en ellos, ¿no? Entonces es guiar eso, ¿no? Ofrecer el espacio adecuado. La cuestión es del ambiente. Tú imagínate una planta yo siempre hago la misma comparación, pero cualquier arrabal y cualquier ser vivo le pasa esto, ¿no? Hay condiciones que son óptimas para la vida de cada ser vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, un oso polar no lo ves en las playas tropicales, y un olivo pues no lo plantas en la Amazonía, ¿no? Y eso es porque las condiciones ambientales no son las adecuadas para esa especie, y para los seres humanos pues hay unas condiciones, y también a lo largo de la vida hay determinadas condiciones que son más apropiadas o menos para esa expresión de todo el potencial, ¿no? Entonces la clave de la educación Montessori, lo que introduce como diferencia principal respecto a cualquier otro método, es que utiliza el ambiente como parte activa del aprendizaje, ¿no?, y del desarrollo. Es decir, no es una acción que hace el adulto sobre el niño, ¿no? Uh-huh. Yo no te educo a ti, ¿no? Yo preparo el ambiente y tú te educas a ti mismo en el ambiente. Esa es la sutil diferencia. Entonces, esa preparación del ambiente, pues lo que te digo, tiene una parte física, relación de espacios, de materiales, de muebles, un sitio bonito, un sitio agradable. A mí me gusta mucho el título que le ponemos a nuestros programas especiales, educarnos, porque viene a lo que tú nos estás comentando, educarnos a nosotros mismos. Eso. Bueno, pues Rafa, muchas gracias por toda la información, toda esta entrevista, y para las personas que quieran conocer un poco más al concreto de la Escuela Montessori de Granada Montessori, Granada International Montessori School, pues ¿dónde pueden visitarlo? ¿En qué redes sociales o en qué página web? Pues puedes entrar en la página montessorischoolgranada.com. Esa es la página web. Y luego, pues bueno, lo mismo con el Facebook / Montessori School Granada, en Instagram, todo es Montessori School Granada. Es fácil de localizar. Sí, eso es. Y así es. Y luego, pues bueno, yo escribo newsletters, artículos sobre cómo llevar a cabo la filosofía Montessori en tu día a día, ¿no?, con tu hijo o con tu alumno en cualquier colegio, ¿no? Y eso, ahí, si te interesa ese tema, puedes entrar en espaciosmontessori.com
Y bueno, ahí hablo un poquito de mí y de cómo suscribirte a esto, ¿no? Vale. Esa es la otra. Pues muy interesante todo, Rafa. Gracias. Y bueno, que vaya este espacio y esta escuela Montessori cada vez mejor. Estupendo, pues muchísimas gracias, Roberto, un placer. Igualmente. Fem genial. Fem Genial, un encuentro con la mujer de todos los tiempos. María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori, fue la primera mujer médica y educadora italiana conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica. A una edad temprana, Montessori rompió las barreras y expectativas de género cuando se inscribió en clases en una escuela técnica para hombres, con la esperanza de convertirse en ingeniera. Pronto cambió de parecer y comenzó la escuela de medicina en la Universidad de Roma La Sapienza, donde se graduó con honores en 1896. Su método educativo se usa hoy en día en muchas escuelas públicas y privadas de todo el mundo. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa católica. Sus padres, Renilde Stoppani y Alessandro Montessori, militar de profesión y hombre muy estricto, sin embargo, en su familia se reconocía el derecho a cierta educación de la mujer. Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma La Sapienza. Su padre se opuso al principio, pero a pesar de ello, terminó graduándose en 1896 como la primera mujer médica en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. Cuando se unificaron las provincias italianas y se independizó Italia, hubo un deterioro en la situación económica del país. En ese momento se interesaba por las condiciones sociales, especialmente de las mujeres. Participó en 2 congresos internacionales para mujeres, uno celebrado en Berlín en 1896 y otro en Londres en 1900. Habló de las mujeres y de los niños, enfatizando las repercusiones que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad. En 1898, en un congreso en Turín, expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales y planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. Entre 1898 y 1900, trabajó con niños considerados perturbados mentalmente. Se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser redesarrolladas y que eran dignos de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. En este momento decidió dedicarse a los niños durante el resto de su vida. Observó a los niños de una institución para niños ineducables, jugando con las migajas de la comida, porque no había ningún objeto más en el sitio. Vio que no se las comían, sino que las manipulaban y se dio cuenta de que lo que les hacía falta eran objetos para tocar, que el ser humano tiene necesidad de actividad, de realidad, de cultivar su inteligencia y personalidades. María Montessori murió en Norwich, Países Bajos, el 6 de mayo de 1952. El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto. El niño, guiado por un maestro interior, trabaja infatigablemente con alegría para construir al hombre. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. El niño, que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en una forma lógica con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad.
Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital, donde todo puede decidirse y renovarse, donde todo está lleno de vida. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: ahora los niños trabajan como si yo no existiera. El niño que ha aumentado su propia independencia con la adquisición de nuevas capacidades solo puede desarrollarse normalmente si tiene libertad de acción. La mejor enseñanza es la que utiliza la mejor cantidad de palabras necesarias para la tarea. El movimiento ayuda al desarrollo psíquico y este desarrollo se expresa a su vez con un movimiento y una acción. Biblioteca de la Asociación Revoluciona. Hoy, en nuestra sección de Biblioteca Revoluciona, vamos a hablar de un libro en concreto, pero también de todos los libros que están disponibles para préstamo. Hablaremos de la web donde pueden ver los libros que tenemos en préstamo en papel. Luego tenemos una gran biblioteca en formato digital que me gustaría que también conocieran. Y por si no lo saben, hoy es el día del libro. Oh, capitán, mi capitán. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Oh, capitán, mi capitán. Eso les aconsejé a mis estudiantes. Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Ustedes no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Que le llegan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Hoy, otra educación ya es posible. Una introducción a las pedagogías alternativas, de Almudena García, de la editorial Litera. Tanto este como todos los libros que traemos a esta sección del programa del Enlazador de Mundos son libros que están disponibles para préstamo en papel, tanto en Granada como Écija. También traemos en ocasiones libros digital. Hoy este lo tenemos en ambos formatos, está en papel y en digital. Leeremos unos fragmentos del mismo. El mundo de la educación está cambiando. Cada vez surgen más alternativas al sistema convencional. Escuelas Montessori, Waldorf, libres, activas, vivas, Reggio Emilia, institutos que trabajan por proyectos, comunidades de aprendizaje. Almudena empezó a registrarla en su directorio Ludus, que en los últimos 3 años ha pasado de integrar 30 proyectos a más de 800. Sistemas que llevan décadas funcionando y otros muchos más recientes. Este libro nos introduce en las alternativas más conocidas, analizando tanto sus aportaciones más sugestivas como sus aspectos controvertidos. Porque, ¿en estas escuelas se aprende? ¿Es una moda? ¿Son elitistas? ¿Son legales? Un libro necesario para cualquier persona interesada en la educación, para familias, para educadores o para simples observadores de una tendencia que cada vez tiene más fuerza, porque esto no tiene marcha atrás. ¿En qué consisten estas pedagogías? Nos pasamos el primer año de la vida de un niño enseñándole a hablar y caminar, y el resto de sus vidas les decimos que se callen y que se estén quietos. Neil deGrasse Tyson. Las pedagogías alternativas se denominan así por constituir alternativas a la tradicional. Sin embargo, el hecho de definirse por oposición a otra cosa plantea múltiples cuestiones. ¿Qué es a estas alturas tradicional? ¿Acaso sigue memorizándose en algún colegio la lista de los Reyes Godos?
Autodenominarse alternativas no parece condenarse a permanecer siempre en los márgenes. Una escuela que educara en la discriminación no sería superalternativa. Por eso hay quienes prefieren referirse a ellas como pedagogías activas. Esta denominación, con todos sus peros, la escuela activa es una expresión que utilizaron inicialmente autores de la escuela nueva o escuela progresista como Ferrier o Claparède, resulta además menos problemática. Y es que, si bien en la calle se asocia pedagogías alternativas a Waldorf, Montessori y educación libre, las dos primeras rechazan abiertamente que se las etiquete de esta forma. Es corriente también referirse a ellas como pedagogías innovadoras. En este caso el problema es que algunas de ellas cuentan ya con 100 años de historia. Además, algunas escuelas se proclaman innovadoras solo por haber sustituido la pizarra tradicional por la pizarra digital, aunque sea para continuar con las mismas dinámicas. Tampoco resulta acertado calificarlas como no directivas, puesto que algunas sí lo son. Eso sí, todas coinciden en un punto fundamental: el alumno es entendido como el protagonista de sus aprendizajes. No es tratado como un sujeto que no sabe nada y cuya opinión no importa, que recibe pasivamente las enseñanzas del educador. Por el contrario, sus intereses, sus motivaciones y sus ritmos son respetados. Se le concede tiempo para ser niño. El juego es entendido como su trabajo, la manera que tiene de comprender el entorno y comprenderse a sí mismo. Por mucho que la estiremos, la hierba no crece más rápido, dice un proverbio africano. Esta idea es muy tenida en cuenta en las pedagogías activas. El niño no es concebido como un humanito incompleto al que hay que llevar cuanto antes a la fase adulta. Por eso se rehúye el aprendizaje puramente memorístico. Siempre que es posible se busca que sea el alumno el que se haga preguntas y busque las respuestas, que experimente, para lo que es necesario que el error no sea penalizado, algo que paraliza. Se valora también que el aprendizaje vaya de lo concreto a lo abstracto. Los materiales Montessori, por ejemplo, permiten ver las fórmulas matemáticas antes de acercarse a ellas teóricamente. El libro de texto, si se utiliza, nunca es el único recurso. Entre otras cosas, porque se trata de evitar la parcelación que suponen las asignaturas y se prefiere un enfoque transversal. Si se incorporan las nuevas tecnologías, suele ser con moderación, sin caer en el endiosamiento. Las lenguas extranjeras se aprenden como se aprende la propia, hablando, jugando o con canciones, no estudiando listas de verbos irregulares. En general, se evita también la disposición de la clase en hileras de pupitres, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, se procura que tengan libertad de movimientos. Los pupitres frente a la tarima del profesor, además de ser la perfecta imagen de una educación vertical, no son prácticos para realizar trabajos en equipo. Estas pedagogías también coinciden en fomentar la cooperación por encima de la competencia. No suelen etiquetar o hacer comparaciones entre los niños, y mucho menos segregar. Cada una de ellas aporta diferentes soluciones para conseguir que alumnos que van a diferentes ritmos puedan aprender juntos. No se entiende como un problema el que los niños de distintos niveles compartan el aula, sino que por el contrario, esta diversidad es valorada. Forma parte de la educación aprender a convivir en entornos tan variados como lo es la sociedad. Es corriente mezclar alumnos de diferentes edades e intereses como una forma más de fomentar la colaboración. A los pequeños les gusta aprender de los mayores. Su manera de expresarse les resulta muy cercana y quieren aprender de ellos porque hacerse grandes es una de sus motivaciones. Por su parte, los mayores descubren que cuando se tiene que explicar algo es cuando verdaderamente acaba de aprenderse. El proceso les sirve para afianzar sus conocimientos. Además, estar en clase con los pequeños les lleva a cuidar más su conducta porque se sienten su modelo. Otro punto
que suelen compartir es que la disciplina se convierte en autodisciplina. Los niños interiorizan las normas porque entienden su sentido, en lugar de encontrárselas impuestas autoritariamente. De manera similar, se fomenta que el conocimiento sea perseguido por amor al conocimiento mismo y no por buscar el reconocimiento del adulto o por miedo al suspenso o al castigo. Por lo mismo, en la medida de lo posible, se evitan los exámenes, que se sustituyen por una verdadera evaluación continua basada en una observación atenta de cada alumno. Se persigue, además, una educación integral, se educa para la vida y no únicamente para el mundo laboral. Como consecuencia, las enseñanzas artísticas y las humanidades, marginadas tanto por PISA como por la LOMSE, que a través de sus anteojeras económicas son incapaces de encontrarle su utilidad, son tan apreciadas como las técnicas. El dibujo, la música o el teatro son valorados como diferentes formas de expresión que otorgan más lenguajes. La creatividad, algo que los niños traen de serie, no se coarta. Se valora el pensamiento crítico, que el alumno sea capaz de exponer sus ideas de una manera respetuosa, así como de escuchar al otro. Los centros suelen tener un funcionamiento democrático. Para algunas de estas pedagogías resulta fundamental que los alumnos participen en asambleas donde se toman las decisiones que les afectan. El medio natural es contemplado como fuente de conocimiento, de salud, de inspiración. Un buen número de proyectos de educación activa se encuentran en plena naturaleza. En otros se intenta al menos contar con un huerto en el patio o como mínimo con unas plantas en clase que puedan cuidar los niños. Se procura también tener contacto con el medio social, realizando frecuentes salidas a museos, bibliotecas, a conocer cómo trabajan los bomberos, cómo se hace la miel. A menudo, además, las puertas están abiertas a profesionales y asociaciones del barrio que quieran hablar de su trabajo o realizar un taller. Habitualmente, las familias también colaboran, constituyendo en muchas ocasiones auténticos puntales de las escuelas. Asimismo, se espera de ellas que la forma en que educan en casa sea coherente con el proyecto educativo. Finalmente, es otro punto común sentir cierta nostalgia del futuro, de lo que podría ser una nueva sociedad. La educación es concebida como el medio para construir un mundo mejor. Ahora bien, ¿sobre qué se entiende por mejor? ¿O qué significado se da a términos como libertad? Pueden existir divergencias. Veremos las características propias de las diferentes pedagogías en los siguientes capítulos. Recordar dónde pueden conocer más sobre la Biblioteca Revoluciona, que es en Facebook, y en Instagram también estamos con el nombre Biblioteca Revoluciona. En Facebook pueden ver el enlace de la web donde tenemos los libros para préstamo. También el acceso, el link al Drive, donde pueden descargar cualquier libro digital. Hasta el próximo episodio. Muy buenas, Almudena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Muchas gracias por dedicarnos un minuto al programa del Enlazador de Mundos. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un nuevo libro que ha salido del horno hace muy poco. Sí. Que es el libro Si vas a llorar, que sea de la risa, de Almudena Ocaña Arias. Bueno, voy a leer un poquito sobre ti. Pues Almudena Ocaña Arias nació en Cádiz en 1974, hija de Pepe, el ATS, y Loli, la del Corte. Estudió filología hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz y compaginó su estudio con la formación musical en el Conservatorio Manuel de Falla. Profesora de música en el IES Pablo de Olavide de la Luisiana, Sevilla, donde pone en práctica
su manual, Cómo manso a mi fiera, el libro anterior, Estrategia para mejorar la convivencia en clase utilizando la música. Ha colaborado con la revista infantil El Ático de los Gatitos y la revista digital El Tercer Puente. También ha participado en proyectos colectivos como la Liga de las Mujeres Extraordinarias y Arquetipos para una Pandemia. Sus referentes literarios son Carmen Martín Gaite, Juan José Millás, Elvira Lindo y su querido Fernando Quiñones. Bueno, pues Almudena, cuéntanos sobre este nuevo libro que tiene muy buena pinta. Todo lo que tenga risa me encanta. Bienvenido, ¿no? Sí, pues mira, este libro es una acumulación de despropósitos en época de pandemia, digamos, y bueno, es una colección de relatos escritos en clave de humor. Son relatos con un punto de vista un poquito feminista, un poquito irreverente, y que intenta eso, pues arrancarle la risa como menos o la carcajada al que lo esté leyendo, porque bueno, con todo lo que tenemos encima, ¿no, Roberto? ya tenemos bastante pena encima. Vamos a ver si nos podemos reír un poquito. Y aquí estamos. Y esto es lo que ha salido en el libro, que eso se ha publicado hace un par de días y ya pues está por aquí. Almudena, son 21 relatos y variados, imagino. ¿O están localizados en alguna zona concreto? O, ¿cómo son las temáticas de estos? Por un poquito por saber. Mira, la temática está basada en acontecimientos cotidianos que nos pueden pasar a cualquiera cuando estamos en una época de tener niños chicos. Y tenemos eso, una circunstancia un poco adversa alrededor, porque intentamos conciliar el trabajo con la vida familiar, con la pareja, con las obligaciones que tenemos día a día, y bueno, no es fácil. Pero si lo enfocamos desde un punto de vista cómico, digamos, y con sentido del humor, pues decimos, bueno, pues ya está. Mira, esto es una sarta de despropósitos detrás de otra, pero ¿qué le vamos a hacer si esta es la realidad que tenemos? Nos tendremos que reír, porque ya la otra opción es darnos chocazo contra la pared. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros, Almudena, te entrevistamos en una ocasión anterior con motivo de tu libro anterior, Cómo manso a mi fiera, ¿no? Sí. Bueno, lo compartiremos por Facebook, ¿vale? Aquel programa, para si hay alguna persona interesada que en aquel programa en cuestión en el que hablamos sobre tu anterior libro. Decirte por último, por preguntar dónde se puede conseguir el libro y darnos algunas redes sociales donde puedan contactar contigo o saber del libro. Sí, mira, este libro se puede conseguir en cualquier librería del pueblo. Tú lo pides, eso es, en Écija, se pide, vamos, en cualquier librería, se pide y te lo pueden traer a la librería, que eso es lo mejor para colaborar con el comercio local. Eso yo creo que la primera opción. Después también está en la página web de la editorial de Libros Indie, que también se puede pedir por ahí. Y bueno, pues ya mis amigos y mi familia pues se lo estoy dando yo, pero bueno, eso ya son opciones más personales, pero verás que también es otra opción. Como yo estoy en Facebook, el que quiere también me puede escribir por Facebook y directamente también, sí, también lo podemos conseguir. Pues a ver si en esa ocasión pues traemos algún relato de esos para leerlo. Estaría guay. Almudena, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, encantada. Un abrazo y mucha suerte con el nuevo libro. Muchas gracias. Estupendo, bueno, muchísimas gracias a ti. Una cosa te digo, Almudena, si vas a llorar, que sea de la risa, por favor. Eso, tanto llora. Vamos a reír un ratito. Venga, un abrazo, gracias. A ti, muchas gracias. Cuentos para ti. La sabiduría esencial.
tener o ser. Había una vez un hombre muy rico y un hombre muy pobre. Un día el hombre rico subió a su hijo a una montaña. «Mira», le dijo, «todo eso de ahí abajo un día será tuyo». Otro día subió el hombre pobre y le dijo a su hijo: «Mira,